quizás para la... Ujú, exacto. Ok. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y la Universidad de Drexel. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el doctor Usama Bilal, que ya lo vamos a presentar en un segundo. A todos los que están acompañando, muchísimas gracias por atender a estos webinars que celebramos cada mes en un espacio de 1 hora. Nos reunimos para hablar de un tópico relacionado con las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestra región, en Centroamérica, pero también en la región latinoamericana. Y queremos saber de dónde nos visitan, de dónde nos oyen, de dónde nos ven, así que por favor pueden utilizar el chat para decirnos el país y la institución a la que pertenecen. Y también comentarles que vamos a tener primero la exposición de Usama Bilal y luego al final vamos a tener un espacio para preguntas, para comentarios y para ello pueden utilizar el box que se encuentra abajo de la pantalla que dice Q&A, preguntas y respuestas, y pueden hacerlas y nosotras se las haremos llegar al doctor. Vamos a tener un espacio para conversar adelante. Así que nuevamente bienvenidos a todos. Bienvenido Usama, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Usama es doctor en epidemiología, graduado de la Universidad de Johns Hopkins y actualmente es profesor de la Universidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel en Pensilvania. Y bueno, Usama, sabemos que eres epidemiólogo, tienes un currículum extenso. Dina, que está acá con nosotros apoyando, va a colocar, si ustedes quieren saber más del currículum, del trabajo de Usama Bilal, pueden verlo en el chat. Vamos a colocar su currículum resumido. Pero bueno, sabemos que tienes vasta experiencia en muchos temas, pero me gustaría que nos comentaras por qué te interesó la epidemiología social, todo este tema de las inequidades sociales eh, relacionadas con las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias, Fer, por esta introducción. Pues la verdad es que empecé la epidemiología social un poco, como decimos en España, un poco de rebote.
Un poco de... Pasaba por ahí y alguien me atrapó y me trajo hacia ahí, ¿no? Siempre había tenido un interés en aspectos de salud pública y de demografía y de datos y ese tipo de aspectos. Am, pero mi interés inicial siempre había sido la investigación biomédica básica, un laboratorio ahí con pipetas y todo eso, y de hecho llegué a hacer un poquito de ese tipo de investigación, pero allá por 2009 me crucé con Manuel Franco, que Fer, yo creo que tú conoces, que ha colaborado mucho con el INCAP y con el CIPEC, y empecé a trabajar con él allí en Madrid, me empecé a interesar más por la epidemiología social y poquito a poco, digamos, fui conociendo mucho más y luego gracias a una beca me pude ir a hacer un doctorado a Johns Hopkins, donde ya acabé de cimentar esos intereses, ¿no? Y de ahí luego al final acabé en Drexel, que yo diría que es uno de esos lugares que ha ido concentrando cada vez más gente que hace epidemiología social. O sea que ha sido una serie de felices coincidencias en el tiempo que han llevado hasta este punto. Pero la clave ha sido siempre el poder contar con buenos mentores que me ayuden a llegar hasta ahí. Manuel allá, Ana Díaz Rubar en Drexel, etcétera. Qué interesante, Usama. Y el tema de hoy va a estar muy interesante también porque justo vamos a ver cómo esas inequidades sociales están tan relacionadas con las enfermedades cardiovasculares en nuestra región, en Latinoamérica, en Centroamérica también. Así que muchas gracias, Usama, por aceptar esta invitación, este espacio, y bueno, todo el tiempo es tuyo, y puedes comenzar cuando gustes. Muchas gracias. Y por confirmar, se ven las diapositivas, ¿no? Sí. Sí, genial, muy bien. Pues muchas gracias. De nuevo, muchas gracias por esta introducción y muchas gracias a todas y todos por estar presentes aquí. Hoy quiero hablar un poquito de esta idea de la enfermedad cardiovascular y sus desigualdades a través del gradiente de urbanización. Voy a hablar un poquito de cada uno de esos puntos de enfermedad cardiovascular, cómo entendemos las desigualdades y cómo varía esa enfermedad a través del gradiente de urbanización y concluir con una serie de estudios donde hemos ido estudiando esa distribución de enfermedad cardiovascular a través del gradiente y cómo esas desigualdades se modifican en ese gradiente de urbanización. Y para empezar esto, quería hablar un poquito de una idea central de un epidemiólogo que se llamaba Jeffrey Rose, no puedo nunca dejar de citarlo, que vamos a ver en un ratito, se refiere a estas ideas de que las diferencias entre enfermedades, entre poblaciones, se deben a un concepto llamado influencias masivas, ¿no? Y precisamente luego voy a hablar de cómo la urbanización representa una de esas potenciales influencias masivas. Vamos a conectar esto con algunos resultados en el proyecto Salud proyecto Salud Urbana en América Latina, del cual INCAP es parte muy importante, y luego acabar con esta idea sobre la interacción entre la urbanización y la desigualdad social. Empezando por las ideas básicas y centrales, me gusta siempre empezar también con esta cita de Rudolf Virchow, que era un patólogo alemán, que en el siglo XIX hizo un viaje a una zona de lo que ahora sería Polonia, se llama Silesia del Norte, una zona en la cual había niveles altísimos de enfermedad, niveles altísimos de mortalidad. En concreto va a informar sobre una epidemia de tifus en esa zona, ¿no? Y vuelve y escribe un informe donde viene a decir que lo que importa ahí no son los aspectos médicos, lo que importa ahí es la situación en la que está esa sociedad, la situación en la que está la población en la que viven allí, las condiciones sociales en las que viven esa población. Y tiene esta cita dentro de ese informe que dice que la enfermedad masiva, entendida como cuando hay mucha enfermedad, cuando hay una epidemia, o en el caso de enfermedades crónicas, cuando hay alta prevalencia o incidencia, esa enfermedad masiva viene de una sociedad dislocada, una sociedad en la que algo ha pasado y está dislocada, ¿no? Me gusta conectar esto en el aspecto cardiovascular con esta otra cita de Ansel Keys, famoso epidemiólogo cardiovascular, que fue probablemente la persona que descubrió la relación entre el colesterol y la enfermedad cardiovascular, que en una charla que daba a la American Heart Association se hacía esta pregunta dentro de la charla, que era ¿por qué ocurrió la epidemia de enfermedades cardíacas en los países occidentales? ¿Por qué varía la incidencia entre países? ¿No? Y esto de una charla que creo que era en los años 70, cuando solo se pensaba en enfermedades cardiovasculares en esos países del norte global, ahora mismo lo podríamos trasladar a cualquier otro país y a la propia América Latina, ¿no? Y él, para descubrir esto, Ansel Keys hizo este estudio clásico de los 7 países, el Seven Countries Study, donde fue recogiendo datos, hace unas cohortes en cada país,
y vio como las diferencias en incidencia de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, entre Finlandia y Japón eran casi de 10 veces, ¿no? Y se empezó a preguntar qué hacía que fueran diferentes estos países, ¿no? Con esta idea de qué hace que haya en estas sociedades que haga que la enfermedad cardiovascular sea tan diferente, conectamos con una idea clara de Jeffrey Rose en su artículo Individuos enfermos y poblaciones enfermas, Sick Individuals and Sick Population, que si están interesados en su versión en español, fue traducida por la OPS y fue publicada en el 85 en el Boletín de Epidemiología de la OPS. Y en este artículo, que para mí es el artículo más importante que se ha publicado nunca, sin lugar a dudas, Jeffrey Rose habla de las diferencias entre las causas de los casos y los determinantes de la incidencia, que ahora veremos a qué se refiere con esto, e introduce este concepto de las influencias masivas, que yo aquí conectaré a través de esta charla con el proceso de urbanización y el proceso de estratificación y desigualdad social. Y una de las cosas que habla Jeffrey Rose en este estudio, en este artículo, en la primera página, que van ahí abajo, dice que encuentra muy útil distinguir dos tipos de preguntas etiológicas. La primera busca las causas de los casos y la segunda busca las causas de la incidencia. Y se plantea dos preguntas diferentes. ¿Por qué algunos individuos tienen hipertensión? Y esa es una pregunta muy diferente de por qué algunas poblaciones tienen mucha hipertensión y en cambio en otras es raro encontrar casos. Estas dos preguntas requieren dos tipos de estudios diferentes y pueden tener dos respuestas diferentes. Podemos hablar de hipertensión, podemos hablar de enfermedad cardiovascular, podemos hablar de cualquier otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, como diabetes, como obesidad, como sedentarismo, dietas insalubres, tabaquismo, alcoholismo excesivo, ustedes quieran. Y la idea aquí está en pensar que no es solo exclusivamente una cuestión de comparar a dos individuos, al morado, que pongamos que tiene enfermedad cardiovascular, y al verde, que no la tiene, sino que es cuestión de contextualizar a estos individuos en las poblaciones en las que viven y por qué la población, digamos, roja en este caso, tiene más enfermedad cardiovascular que la población azul. Y esa es la pregunta clave en salud pública. No es tanto entender por qué dos individuos tienen enfermedad, que es una pregunta muy importante en medicina clínica, especialmente cuando uno tiene delante a un individuo, pero también es muy importante, y de hecho en salud pública es más importante, yo diría entender por qué dos poblaciones tienen dos niveles de enfermedad muy diferentes, ¿no? Y el ejemplo clásico que pone Jeffrey Rose en su estudio se basa en uno de los estudios clásicos de hipertensión, en los cuales recolectaron datos a través de muchas poblaciones en el mundo, y en este caso compara dos poblaciones muy diferentes, nómadas en Kenia, con una población de funcionarios, burócratas en Londres, lo que luego acabó siendo el estudio Whitehall, perdón. Compara estas dos poblaciones, les mide la presión arterial a estas dos poblaciones y aquí muestra en esta gráfica, en el mismo artículo, cómo se distribuyen estas distribuciones de presión arterial sistólica entre las dos poblaciones. Nómadas keniatas en línea punteadita y funcionarios de Londres en la línea continua, negra. Y lo que ve aquí es que para entender por qué hay más gente a la derecha de los 140, que es generalmente lo que consideramos el límite para la hipertensión, no es tanto ver el por qué alguien en Londres está a la derecha de esa línea y alguien en Londres también está a la izquierda de esa línea, sino que la pregunta verdaderamente importante es entender por qué la curva de tensión arterial sistólica, de presión arterial sistólica, en Londres está desplazada completamente a la derecha. ¿Qué hace que se mueva esta curva hacia aquí? Entonces continúa en el artículo y dice que la pregunta común, la pregunta que hacemos, de por qué algunos individuos tienen mayor presión sanguínea que otros, podría ser interrogada tanto en Kenia como en Londres, a partir de que las presiones sanguíneas individuales varían en la misma amplitud en ambas, ¿no? Si se fijan en esta gráfica, la varianza de estas dos distribuciones es un poquito más pequeña en Kenia, pero bastante similar. Y dice que las variaciones interindividuales en estas dos poblaciones, pues, son debidas a temas como variación genética y diferencias ambientales y de comportamiento. O sea, la comparación entre dos individuos. Pero podemos entender completamente por qué cada individuo en Londres varía, porque unos tienen hipertensión y otros no. Y sin embargo, nos perderíamos la pregunta más importante para la salud pública, la más importante de todas, que es entender por qué la hipertensión es rara en los keniatas y común en los londinenses.
Y la respuesta a esta pregunta tiene que ver con los determinantes que determinan la media, el promedio de la población. Porque lo que distingue a los dos grupos, nómadas keniatas y funcionarios en Londres, no tiene nada que ver con las características de los individuos, es una variación en la distribución completa. Toda esa curva que vieron, una influencia masiva actuando en la población como un todo. Lo que necesitamos hacer es comparar las dos poblaciones, no los individuos dentro de cada una de estas poblaciones. Y por lo tanto concluye esta parte, con lo que para mí es una de las frases más importantes en la epidemiología social y la epidemiología en general, yo diría que es que para encontrar los determinantes de la tasa de prevalencia e incidencia necesitamos estudiar las características de poblaciones y no las características de los individuos. Vamos a entender qué hace que las poblaciones sean diferentes. Bien, todo esto, para quien le interese seguir aprendiendo más de esto, las citas de los artículos, incluso de su libro, están ahí, pero el mismo artículo tiene otra parte, a la gente le gusta mucho la acción, y poder hacer algo con esto, y tiene otra parte donde discute diferentes estrategias de prevención. No voy a entrar en esto hoy porque no es parte de lo que queremos hablar hoy, pero saber que lo mismo que uno puede comparar individuos entre sí o poblaciones entre sí, uno puede intentar prevenir cosas en individuos o prevenir cosas en poblaciones. Nada más esa breve mención. Pero en definitiva, volviendo otra vez a esa idea central de Jeffrey Rose, hay unas diferencias entre las causas de los casos y los determinantes de la incidencia. Y esas diferencias las encontramos en las influencias masivas. Bien, esa es la idea central en este caso. Si queremos entender por qué dos poblaciones tienen niveles de enfermedad cardiovascular o de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular diferentes, hay que buscar las razones de esto en las características de las poblaciones. Y esas características vienen determinadas por una cosa que Jeffrey Rose llama influencias masivas. Ahora bien, la segunda pregunta lógica es, ¿qué son estas influencias masivas, ¿no? ¿Dónde las encontramos? ¿A dónde vamos a buscarlas? Pues bueno, yo propongo que una de estas influencias masivas fundamentales es el proceso de urbanización. Es el hecho de que en los últimos años, en el último siglo, hemos aumentado enormemente a la cantidad de personas que viven en ciudad. Entonces, seguidamente quiero hablar de 5 hechos acerca de la salud urbana que creo que son muy importantes. Primero es el hecho de que, como bien decía, el porcentaje de gente que vive en ciudades ha aumentado enormemente en el último siglo, los últimos 50 años. En esta figura, con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, vemos la proporción de personas en cada región que viven en zonas urbanas. Y aquí los quiero apuntar hacia abajo a la izquierda, acá, donde se ve Latinoamérica y el Caribe, es decir, todo lo que va entre México y el cono sur, incluyendo el Caribe, donde vemos que Latinoamérica ha sido la región que durante el siglo XX y principios del siglo XXI más ha aumentado su urbanización. De hecho, empezaron alrededor del 40% y estaban en el 75% alrededor de 2015. Esto contrasta con otras zonas que ya estaban más urbanizadas, como América del Norte y Europa, y con zonas que todavía no están tan urbanizadas, como África y Asia, pero donde más va a crecer ese fenómeno. Y de hecho se estima que para 2050, ya alrededor del 68% o más incluso, de la humanidad va a vivir en ciudades. Es decir, lo que ocurra en estas ciudades es muy importante y este proceso por el cual hemos ido aumentando la proporción de gente que vive en ciudades también puede tener un efecto muy grande en la salud de las personas que viven en ellas. Bien, y la razón de por qué esto puede estar ocurriendo es que hay muchos factores que se acumulan en ciudades. Algunos son positivos, algunos son negativos y algunos pueden ser positivos o pueden ser negativos según qué variable resultado en salud estemos mirando, ¿no? Por ejemplo, la densidad puede ser algo muy positivo, especialmente para aspectos de actividad física y de movilidad, pero puede tener aspectos más negativos cuando la densidad va vinculada al hacinamiento, no siempre lo está, pero a veces sí, y ahí tiene implicaciones en enfermedades infecciosas o con temas de contaminación ambiental, etc. La diversidad, cuando hay gente muy diferente viviendo en lugares, la actividad económica, las interacciones sociales, todas estas cosas pueden tener un aspecto positivo y otro negativo, según la actividad, el resultado en salud que uno mira.
Hay cosas que son claramente negativas. Contaminación ambiental, cuanto más hay, peor. Y eso es algo que está claro que no hay duda. El fenómeno de urban sprawl, donde la gente donde las ciudades se extienden y se extienden, haciéndose cada vez menos caminables. La presencia de marketing y sobre alimentos ultraprocesados, el hacinamiento en sí mismo y la violencia, aspectos claramente negativos. Pero las ciudades también traen aspectos muy positivos. La disponibilidad de oportunidades de trabajo, acceso a servicios, a mayor densidad de organizaciones cívicas que velan por los derechos de muchas personas, etc. Un montón de cosas que hacen que también tengan unos aspectos positivos. Al final, el que una ciudad más grande o más pequeña tenga mejor o peor salud va a depender del balance de todas estas cosas. No necesariamente ciudades más urbanizadas o más grandes, por así de decirlo, van a ser mejores o peores, sino que depende de cómo manejemos ese proceso de urbanización. Los resultados en salud van a ser unos u otros. Bien, y las consecuencias de que estas cosas anteriores se distribuyan de manera diferenciada entre las ciudades es que las ciudades tienen unas consecuencias de salud que no son las mismas para todos. Aquí muestro un ejemplo de investigación que realizamos en el estudio Salurbal, que introducir en un momento, donde buscábamos, en este caso, desigualdades en esperanza de vida en 6 ciudades grandes de América Latina. Aquí pongo como ejemplo Santiago de Chile a la izquierda y Buenos Aires a la derecha, donde encontramos unos gradientes enormes de esperanza de vida. En el caso de mujeres del Santiago de Chile, hasta 15 años de diferencia entre las zonas más ricas y más pobres. En el caso de Buenos Aires, unos 7 años de diferencia. En esta investigación, por cierto, incluíamos 2 ciudades centroamericanas, la ciudad de Panamá y San José de Costa Rica, y encontramos que la ciudad de Panamá tiene unas enormes diferencias. Interesantemente, la ciudad de San José de Costa Rica tiene unas diferencias muy, muy pequeñitas. Eso es otra cosa muy, muy importante. Estas desigualdades no son inevitables y son modificables por otros factores. Y de hecho, en cuanto a desigualdades, sabemos que América Latina es una de las regiones en el mundo más desiguales. De hecho, en este mapa, marcando el índice Gini, un índice que marca desigualdades en ingresos, vemos cómo junto con la parte más sur del África subsahariana, América Latina es la parte más oscurita en este mapa, indicando mayores niveles de desigualdad comparado con todo Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía y el Magreb en África. Bien, luego sabemos que todas estas cosas que he ido mencionando pueden actuar a niveles muy diferentes, ¿no? Este es un ejemplo de uno de los marcos conceptuales más importantes para entender la salud urbana, entendiendo a las ciudades y los asentamientos como ecosistemas, y donde vemos que la salud de la gente aquí abajo se puede ver afectada por sus comunidades más cercanas, capital social y cohesión social que hay en su barrio, la presencia de recursos y organizaciones, la economía local de la ciudad en donde están, las actividades que haya, el entorno construido, el entorno natural y, por supuesto, lo que pasa en el ecosistema global, ¿no? Y, por ejemplo, en lugares como Centroamérica, el cambio climático tiene unas influencias enormes. El cambio climático que se genera en muchos casos en otros lugares que no son Centroamérica acaba teniendo unas influencias enormes en la salud de las personas que viven en muchas ciudades en Centroamérica y en América Latina en general. Y por último, las ciudades actúan. Las ciudades están haciendo muchas cosas, hacen muchas políticas, muchos programas, muchas intervenciones, pero sabemos muy poquito acerca de los efectos de estas políticas. Y aquí muestro un ejemplo de una investigación que también se hizo en el proyecto Salurbal, donde estudiamos cómo cambiaban las muertes por accidentes de tránsito en ciudades que implementaron unos programas de controles de alcoholemia en México. Hicimos este estudio, si mal no recuerdo exactamente el número de ciudades ahora mismo, pero las que ven aquí en este mapa, recuerdo que creo que 90 municipalidades dentro de México, y aprovechamos el hecho de que este programa de alcoholemia se fue implementando a tiempos diferentes, lo cual nos permitía hacer comparaciones pre y post en cada una de estas ciudades e ir viendo cómo cambiaban estos accidentes de tránsito. Y aquí en la derecha ven los resultados de esa investigación, donde veíamos que tras haberse implementado aquí el programa de controles de alcoholemia bajaba ampliamente
la cantidad de muertes que había por accidentes de tráfico. Ahora bien, hacer esto no es nada común. Hacer este tipo de evaluaciones de políticas, a pesar de que las ciudades están continuamente um, implementando este tipo de programas. Bien, hemos entendido ahora, hasta ahora espero que para entender las diferencias entre poblaciones es muy importante tener en cuenta las influencias masivas que hay en estas poblaciones, que el proceso de urbanización es potencialmente una de estas influencias masivas y que parte de las consecuencias de este proceso de urbanización es la generación de desigualdades sociales en estas ciudades. Pues bien, ahora les quiero presentar una serie de resultados del proyecto Salud Urbana en América Latina, Salurbal, de que si han venido a más de estos seminarios, estoy seguro de que han oído hablar de este proyecto muchas veces. Será otra vez más de estas veces. Este es un proyecto financiado por el Wellcome Trust en el Reino Unido, que coordinamos desde Drexel, pero que hacemos con 15 instituciones en la región, que como bien decía, incluye el INCAP como la institución que nos centraliza todos los aspectos de nuestro trabajo con Centroamérica. En este caso, tenemos 371 ciudades, son todas aquellas de más de 100.000 habitantes, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, y luego en Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador. Espero no haberme dejado ninguno de los países. Y como ven, en cada uno de estos países tenemos ciudades de tamaños muy diferentes, ¿no? No solo tenemos las ciudades más grandes en las que todo el mundo piensa siempre, sino que también tenemos esas ciudades más pequeñitas que al final, en el fondo, es donde vive la mayoría de la población. En el caso de los países centroamericanos, al ser países un poco más pequeñitos que los otros, tenemos menos variabilidad, pero como pueden ver, tanto en Guatemala como en Nicaragua, como en Panamá y como en El Salvador, tenemos también ciudades que rondan los 100.000 a 200.000 habitantes. En el caso de Guatemala, tenemos Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango. Bien, este proyecto, si quieres saber más sobre él, la web sobre el proyecto está al final en la última diapositiva y la podrán ver. Pero, como decía, tenemos 371 ciudades en muchos de estos países, datos a nivel de vecindario, a nivel de ciudad y datos disponibles de salud, de ambiente construido y de desigualdad social. Y bien, les quiero presentar los resultados de un estudio que publicamos en Nature Medicine en 2021 que se llama Esperanza de vida y mortalidad en 363 ciudades de América Latina. Este estudio básicamente estudiamos, por un lado, cómo variaba la esperanza de vida en estas ciudades y luego qué componentes de la mortalidad tenían estos efectos. Y hoy me voy a centrar especialmente en la enfermedad cardiovascular. Pero antes de entender cómo varía la mortalidad por causas específicas, creo que es muy importante entender cómo varía la esperanza de vida, la cual se calcula a través de la mortalidad por todas las causas. Y aquí ven un mapa muy resumido, mujeres a la izquierda, varones a la derecha, donde vemos en rojito las ciudades que tienen menor expectativa de vida al nacer, es decir, ciudades con mayor mortalidad, y en verde lo contrario, ciudades con mayor expectativa de vida al nacer, es decir, menor mortalidad. Y lo que vemos aquí es una enorme heterogeneidad. Vemos que, por ejemplo, les voy a poner como ejemplo Brasil, porque es muy grande y se ve bien. Como ven, en Brasil hay ciudades en verde oscuro, es decir, esperanza de vida muy alta, mortalidad muy baja, y ciudades en rojo, es decir, esperanza de vida muy baja o mortalidad muy alta. Centroamérica, que no se ve muy bien aquí en este estudio, por razones de datos, específicamente en este estudio, solo pudimos incluir a El Salvador, Panamá y Costa Rica. Veamos que Panamá y Costa Rica tienen unas esperanzas de vida bastante altas y El Salvador unas esperanzas de vida bastante bajitas. Y ahí cerca al norte, en México, también veíamos una enorme variabilidad, donde, por ejemplo, en hombres, entre las ciudades con mayor y menor esperanza de vida hay 10 años de diferencia. Y esta variabilidad, aquí lo que he puesto es todas las ciudades que veían hasta ahora, pero ordenadas, lo que encontramos es que la variabilidad en esperanza de vida en estas ciudades, en el caso de los hombres, por ejemplo, es casi el equivalente como ir entre Alemania hasta ir a Afganistán. Es una variabilidad enorme. En el caso de mujeres, la variabilidad era un poquito mejor, es como ir desde Alemania hasta Egipto, en cuanto a esas diferencias, ¿no? Y bien, ¿qué se asocia con esas diferencias? Pues una cosa interesante que encontramos es que aparte de los factores sociales y las condiciones de vida, que ya sabemos que se asocian con estas diferencias y que era el factor con diferencia que más se asociaba con estas diferencias,
mejores condiciones de vida en las ciudades equivalían a mayor esperanza de vida y menor mortalidad, también encontramos que aquellas ciudades que más crecían tenían también mayor esperanza de vida, cual fue un resultado bastante interesante. Uno podría pensar que si la mortalidad es más baja, las ciudades crecen más y por lo tanto hay mayor esperanza de vida al ser la mortalidad más baja, pero este resultado también aplica si utilizamos el crecimiento de años anteriores y de hecho hoy en día en América Latina el crecimiento de las ciudades va muy vinculado a la migración interurbana y rural-urbana, es decir, que este fenómeno potencialmente no lo explica. Lo otro interesante que encontramos es que en el caso de mujeres el tamaño de la ciudad no se asociaba para nada con la esperanza de vida y en el caso de hombres había una asociación levemente negativa, quiere decir ciudades más grandes tenían un poquito de menor esperanza de vida, pero esta asociación era muy pequeñita. Así que lo que encontramos aquí es que transversalmente no hay un patrón claro, no parece que la esperanza de vida sea más o menos alta, poquito diferencia nombres en ciudades más grandes, pero sí que las ciudades que están creciendo parece que tienen mayor expectativa de vida, que nosotros lo asociamos al hecho de que si una ciudad crece, crece por algo. Y ese algo pueden ser mejores condiciones de vida, que ya sabemos que están asociadas a mayor esperanza de vida. Ahora bien, ¿qué pasa con la enfermedad cardiovascular en todo esto, no? En este mapa, igual mapita que el que veían antes, en este caso para hombres y mujeres juntos, lo que vemos es en todas estas ciudades qué proporción de muertes se debieron a enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles, incluyendo las respiratorias, diabetes, etcétera, pero sin incluir el cáncer, separarlo de ahí. Y lo que encontramos fue también una variabilidad enorme, desde ciudades en Perú y al norte de Brasil, donde la proporción de muertes por enfermedad cardiovascular era muy baja, menor del 50%, hasta casi todas las ciudades en México, donde la grandísima mayoría de muertes, casi más de 2/3 en casi todas, se debía a enfermedades cardiovasculares o no comunicables. Y luego bastantes diferencias dentro de países, como ven en Brasil hay ciudades aquí al sur donde hay más proporción de muertes por enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y si ahora tomamos este mapa y juntamos todas estas ciudades en barritas, nos encontramos con una figura como esta, que es una figura en la que nos podríamos pasar el día entero hablando de ella, pero nada más les quiero resaltar un par de patrones aquí. Lo que vemos aquí es que cada barrita dentro de esta figura es una ciudad. Pues, por ejemplo, mira, esta sería San José de Costa Rica, porque es la única ciudad que tenemos en Costa Rica. Aquí tenemos la ciudad de Panamá, Colón y David, y en El Salvador, San Miguel, Santa Ana y San Salvador. Son las 3 ciudades que tenemos ahí. Como decía en este estudio, no podemos incluir a Guatemala. Y luego lo mismo para el resto de países. Y aquí encontramos una serie de patrones interesantes. Uno de ellos ya lo he mencionado, pero es el hecho de que en México es donde más mortalidad proporcional vemos por enfermedades cardiovasculares y otras no comunicables. Y luego también vemos unos patrones interesantes con respecto a la mortalidad por violencia. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito en esa enfermedad cardiovascular que aquí pueden ver en amarillo. Ahora bien, si tomamos estas mismas ciudades que ven aquí y en vez de ordenarlas por país, las ordenamos por condiciones socioeconómicas o condiciones de vida, en este caso con un índice en el que agrupamos aspectos de agua y saneamiento, educación y hacinamiento, este es el patrón que vemos. Y un patrón que vemos aquí muy interesante es un patrón que refleja un poquito la teoría de las transiciones epidemiológicas, la cual su aplicación para Latinoamérica es complicada, pero sí que vemos un patrón claro que según mejoran las condiciones de vida, disminuyen las enfermedades infecciosas, comunicables, maternas y nutricionales, y aumentan las enfermedades no transmisibles. Un poquito la enfermedad cardiovascular, pero sobre todo aumenta bastante más el cáncer. Y vemos este patrón por el cual hay esta bajada en enfermedades infecciosas y una subida en las otras, y un patrón más o menos poco claro en cuanto a la violencia y los accidentes. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de hacer esto por condiciones de vida, hacemos esto por tamaño de la ciudad
y crecimiento poblacional. Y aquí me voy a centrar más en el crecimiento poblacional, porque como mencionaba antes, el tamaño de ciudad no encontramos que tuviera una asociación clara con ninguno de estos resultados. Y lo que encontramos aquí básicamente es que según las ciudades, digamos, han crecido más, que recuerden, está asociado a mayor esperanza de vida, encontramos una mortalidad bastante una mortalidad proporcional bastante más baja por enfermedades cardiovasculares y no comunicables, un poquito de bajada en cáncer, pero no mucho, un poquito de subida en enfermedades infecciosas y una subida enorme tanto en muertes por violencia como por accidentes. Es decir, unos patrones donde de nuevo vemos más muertes por violencia en accidentes en esas ciudades que crecen mucho y muchas menos muertes por enfermedades cardiovasculares. Bien, eso en cuanto a ese artículo. El otro que les quería presentar es un artículo bastante complejo, donde tratamos muchísimos temas, pero me quiero centrar nada más en uno. Es un artículo donde básicamente lo que estudiamos es en 742 ciudades de América Latina y Estados Unidos. Comparamos cómo varían las tasas de mortalidad por diversos tipos de enfermedades según el tamaño de las ciudades, para ver cómo en ese gradiente de urbanización va cambiando esa mortalidad. Vuelvo a decir, si quieren ver el artículo, está en Science Advances, lo publicamos en 2022, ese es el título. Pueden leerlo para ver toda la serie de resultados que presentamos, pero la clave de este artículo al final está en estas gráficas, donde lo que mostramos es, según las ciudades crecen, aquí hacia la derecha, en esta gráfica, ¿qué pasa con la mortalidad? Hacia arriba más mortalidad, hacia abajo menos mortalidad. Y lo que encontramos es que en ciudades de Estados Unidos, según la ciudad crece, la mortalidad cardiovascular y por enfermedades no transmisibles baja, pero en América Latina apenas varía. Es decir, en ciudades más grandes esa mortalidad es muy similar a las ciudades más pequeñas. De acuerdo, sigue igual estos patrones que observábamos con el tamaño de la ciudad aquí y a la izquierda. Aquí ven esos resultados muy resumidos. Este número que ven aquí, tendrían que ir a ver el artículo para ver exactamente qué significa ese número, pero si ese número está por encima de 1, es el factor de escala, si está por encima de 1, lo que nos muestra es que ciudades más grandes tienen más muertes por esta causa. Si este número está por debajo de 1, significa que las ciudades más grandes tienen menos muertes por esta causa. Vuelvo a decir, como bien decía antes, en Estados Unidos, las ciudades de Estados Unidos, ciudades más grandes tienen menos mortalidad por enfermedades no comunicables y cardiovasculares. En América Latina no hay cambio en absoluto, 1,000. Y en cambio, lo que sí que vemos es que en México es la única ciudad donde sí que observamos un patrón no significativo y bastante pequeñito, donde vemos que en México las enfermedades no transmisibles y las cardiovasculares son un poquito más altas en ciudades más grandes, pero de nuevo un patrón bastante poco claro. Bien, y por último, quiero cerrar esto con la presentación de un artículo. Creo que Santiago está en la audiencia, así que hola Santiago, muchas gracias por todo tu trabajo en esto, que fue un artículo en el cual estudiamos en Argentina si las desigualdades educativas en factores de riesgo para enfermedades no transmisibles varían por nivel de urbanismo. Entre otras muchas cosas que hay en este artículo. Otro artículo que les recomiendo ir a leer si quieren verlo, porque tiene unos análisis interesantísimos sobre esto. Y lo que vemos es cómo esas desigualdades, como decía, por nivel educativo, tratado como ordinal, ahora explicaré cómo se interpreta, varían por la proporción de población que viven en zonas urbanas, en las provincias de Argentina en este caso, y los factores de riesgo que se estudian son hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Probablemente cuatro de los factores más importantes de enfermedades cardiovasculares junto con el colesterol. Y los resultados, que para mí son súper interesantes, son los siguientes. Lo que vemos aquí en el eje Y, eje vertical, vemos algo que se llama el índice relativo de desigualdad. Cuando este índice, en este caso, está por encima de 1, significa que hay mayor prevalencia el factor de riesgo que se indica, tabaquismo en la primera columna, diabetes en la segunda, hipertensión en la tercera y obesidad en la cuarta. Hay mayor prevalencia de esos factores de riesgo en personas de menor nivel socioeconómico, lo que normalmente entendemos como desigualdades.
Mientras que si este índice está por debajo de 1, vemos lo contrario, una desigualdad invertida, donde hay mayor prevalencia en personas de mayor nivel socioeconómico. Y verán que cada factor de riesgo tiene dos partes, tiene dos puntitos con sus intervalos de confianza, y estos puntitos lo que representan es esas desigualdades en provincias de baja urbanización versus provincias de alta urbanización. Y vemos algo muy interesante aquí, que es que para tabaquismo más o menos es igual, vemos una desigualdad clara, altísima. Las personas de mayor nivel socioeconómico tienen 2 veces más prevalencia de tabaquismo que las personas de menor nivel socioeconómico, pero si nos vamos a diabetes, hipertensión y obesidad, vemos un patrón muy diferente y muy interesante. Y ese patrón es que las desigualdades sociales se hacen más fuertes, en el caso de la hipertensión y la obesidad, o incluso solo emergen como tales en zonas de alta urbanización, mientras que en provincias, en este caso de Argentina, con menores niveles de urbanización, hay desigualdades o mucho más pequeñitas en el caso de la obesidad y de la hipertensión, o incluso desigualdades invertidas en el caso de la diabetes. Este es un patrón que no he estudiado con la urbanización, pero sí he estudiado con el desarrollo socioeconómico. Investigadores en el INCAP, Mónica Mazariegos y otros, sí que encontraron para obesidad, y encontraban que precisamente en hombres, especialmente en zonas de menor desarrollo socioeconómico, había esta desigualdad invertida con la obesidad. Y sabemos que la diabetes, su principal factor de riesgo es la obesidad. Es decir, muy probablemente lo que estemos observando aquí es el correlato de urbanización de los resultados de ese artículo. Bien, esto es para hombres. Para mujeres hay un patrón ciertamente bastante similar. Por un lado, para tabaquismo, diabetes e hipertensión, no hay diferencias significativas entre zonas poco urbanizadas y zonas más urbanizadas, pero sí que se ve que las desigualdades son mayores en zonas más urbanizadas y de hecho en el caso del tabaquismo la desigualdad solo emerge en zonas más urbanizadas, no hay desigualdad en zonas menos urbanizadas. Y en el caso de obesidad sí que vemos que los niveles altísimos de desigualdad que hay, un índice relativo de desigualdad de 2,5, en zonas poco urbanizadas, aumentan todavía más hasta 3 en zonas más urbanizadas. Y resumo un poco estos resultados que he mencionado. Como decíamos al principio, las diferencias poblacionales en enfermedades cardiovasculares son un reflejo de los efectos de influencias masivas. La urbanización y la estratificación social pueden ser 2 de estas influencias masivas muy importantes. La esperanza de vida en América Latina, en la región, varía enormemente entre ciudades, y así lo hace también la enfermedad cardiovascular y no transmisibles, pero esta variación no parece tener un gradiente por urbanización claro, sí que lo tienen por crecimiento de población, pero no por urbanización, pero sí que parece que los factores de riesgo muestran mayores desigualdades en zonas urbanas. Y lo interesante aquí sería ver si en un futuro, cuando esos factores de riesgo se traduzcan en mortalidad por enfermedades cardiovasculares, si empiezan a emerger esas grandes desigualdades mucho más claras en zonas urbanas. Bueno, muchas gracias. A cualquier pregunta que tengan, puedo responderlas. Si quieren saber más sobre el proyecto Salurbal, les recomiendo que vayan a la web, lacurbanhealth.org, o aquí tienen el email del proyecto, o pueden seguir al proyecto en diferentes redes sociales para estar al día sobre los resultados. Si van a esta web, a la lacurbanhealth.org, pueden apuntarse al boletín de noticias que cada mes o cada trimestre pueden recibir con las actualizaciones de nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Usama. Realmente una excelente exposición. Nos has llevado con una claridad muy buena sobre muchos estudios que el proyecto Salurbal ha producido a lo largo de estos años. Invitamos a nuestro público. Primero, gracias a todos los que se han conectado, más de 65 personas conectadas. Pues eso demuestra mucho interés en esta temática, y además también tenemos algunas preguntas de algunos asistentes que vamos a ir haciendo uno por uno. Invitamos a todos también que tienen preguntas, por favor las pongan por escrito, ya sea en el chat o en la caja de Q&A, y vamos a irlas leyendo una por una, y que el Usama nos pueda
nos pueda responder algunas de ellas. Acá tengo una primera pregunta, Usama, sobre si hay estudios sobre las enfermedades cardiovasculares y su relación con la alimentación, especialmente aquellas poblaciones que tienen una alimentación basada en pescado. Muy interesante pregunta. A ver, estoy seguro de que los hay, se sale un poco de mi área de conocimiento. Sabemos que ha habido bastantes estudios que muestran que la calidad de la dieta tiene unos efectos importantísimos en la incidencia de factores de riesgo, especialmente diabetes e hipertensión. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el estudio DASH, que mostraba que uno puede bajar los niveles de presión arterial de la gente consumiendo la misma cantidad de sodio, pero cambiando a una dieta mucho más basada en frutas y verduras, en general en alimentos no procesados, ¿no? Eso aplica pues, no solo a hipertensión, sino que eso luego tiene un efecto sobre enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, etcétera, etcétera, ¿no? Me pregunto si, por ejemplo, parte de esas diferencias que se observaban en la primera diapositiva que mostraba, donde Japón era uno de los países con menor enfermedad cardiovascular, pueden tener que ver con esa dieta más basada en pescado, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, las dietas basadas en carnes rojas están muy asociadas a una mayor incidencia de la mayoría de enfermedades no transmisibles, incluyendo las cardiovasculares, pero también el cáncer. Es decir, que sabemos que, en resumen, sabemos que la calidad de la dieta tiene unas influencias muy, muy, muy grandes. Y yo creo que eso es algo que quiero decir, es que esa investigación sobre alimentos ultraprocesados, alimentos no procesados, etcétera, yo diría que es algo donde América Latina en general es líder en ese tipo de esas investigaciones. Uno no ve tanta investigación salir, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos o de Europa sobre alimentos ultraprocesados. Yo creo que Latinoamérica son absolutamente líderes en estudiar este tipo de cosas. Gracias, Usama. También tenemos otra pregunta de Aurora Soto desde Nicaragua. Dice, ¿cuál es su comentario sobre las enfermedades cardiovasculares y los determinantes sociales? ¿Tienen resultados sobre género y etnicidad respecto a las enfermedades cardiovasculares? Y de hecho, sobre etnicidad, que siempre es un factor muy complicado de medir en América Latina, porque hay una historia de no querer medirlo, y ahora ya cada vez en los censos de cada país cada vez se va incluyendo más sobre etnicidad, ya no se va únicamente al lenguaje como única cosa, sino también como autoidentificación étnica. El país, yo creo, donde más resultados hay sobre etnicidad y enfermedad cardiovascular es Brasil. Que Brasil tiene una historia muy larga de recolectar esos datos. Por ejemplo, el estudio Salurbal publicó, recuerdo, creo que era en el American Journal of Epidemiology, un estudio donde veían que las personas de color en Brasil, negros, black or brown, en Brasil, tenían mayor niveles de hipertensión y que esos niveles de hipertensión eran aún mayores en ciudades donde había mucha segregación, es decir, donde esos diferentes grupos vivían en diferentes zonas. Es decir, sabemos que no solo la etnicidad tiene un efecto, sino que también, y muy importante, la segregación, que es un factor contextual, en este caso una de esas influencias masivas que yo mencionaba antes, vinculada al racismo y a la xenofobia, tienen un efecto sobre el efecto de la propia etnicidad. Es decir, zonas más desiguales, las desigualdades son todavía más grandes. Y no recuerdo cuál era la primera parte de la pregunta. Determinantes sociales, ¿no? Sociales, exacto. Sí, y ese es otro factor donde también hay mucha evidencia, aspectos como el nivel educativo, creo que era el que mostraba hoy con el estudio de Santiago, pero también los ingresos, las condiciones de vida en la vivienda, el hacinamiento, etcétera, etcétera. Todas esas son cosas que sabemos que tienen una influencia muy grande. Yo creo que lo interesante de la investigación sobre esto en América Latina es que hay muchos países que han tenido una transición nutricional muy reciente. Y en parte de lo que ocurre durante esa transición nutricional es que hay una transferencia de factores de riesgo de clases más altas a más bajas. Y entonces, en algunos casos, yo creo que todavía observamos un pequeño retraso en la aparición de esa desigualdad, ¿no? Mencionaba ese artículo de Mónica sobre desigualdades en obesidad, pero hay otros artículos que se han publicado en Salud Urbal sobre desigualdades en diabetes. Y se ve cómo, según el país, esas desigualdades tienen una forma u otra. Pueden ser muy, muy, muy diferentes.
Gracias, Usama. Y justo creo que, bueno, parte de tus respuestas creo que de alguna manera contestan también a la siguiente pregunta, pero si quieres comentar algo más, dice, acá nos preguntan, quisiera consultar si se ha avanzado en estudios de este tipo, pero asociando estrato socioeconómico con incidencia, prevalencia y o mortalidad de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares. Sí, gran pregunta y sí, o sea, en muchas zonas del mundo se han hecho esos estudios, en Latinoamérica también. El problema es que para hacer estudios sobre incidencia, y especialmente sobre incidencia, es necesario tener cohortes generalmente, ¿no? Y eso es algo muy costoso de hacer. El INCAP ha hecho varias cohortes, otros de los centros colaboradores en Salud Rural también tienen varias cohortes, pero siempre resulta algo mucho más costoso, digamos, de llevar a cabo. En Salud Rural estamos haciendo un estudio estudiando las evoluciones en mortalidad por diferentes causas a lo largo del tiempo en las ciudades. Sí que estamos encontrando que hay ciudades donde hay las ciudades de mayor nivel socioeconómico, a pesar de que empiecen con mortalidad cardiovascular un poco más alta, posiblemente vinculado a lo que mencionaba antes, esa transición nutricional más temprana, lo que hay en esas ciudades son unas tendencias en enfermedad cardiovascular mucho más favorables. Eso sí que sí. Y si mal no recuerdo, creo que otro de los estudios que estamos haciendo en Salud Rural está comparando diferencias por etnicidad en mortalidad cardiovascular y también está encontrando unas diferencias grandes donde grupos, personas de color tienen mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y no transmisibles en general. Pero de nuevo, es difícil de estudiar esas diferencias en países donde no se recogen esos datos de manera muy sistemática. Por ejemplo, si uno los recoge en mortalidad, pero no los recoge en el censo o viceversa, pues no podemos estudiar esas diferencias. Y ese es uno de los retos a la hora de estudiar, por ejemplo, diferencias en mortalidad por nivel educativo, el cual está presente en algunos factores en algunos certificados de función de manera muy incompleta, pero a veces no está disponible en los denominadores de población. Es una serie de cosas muy complicadas. Sí, es cierto. Gracias, Susana, por recordarnos que muchas veces nuestros propios sistemas de información nacionales en nuestros países no nos permiten llegar a esta Claro. finura, ¿no? A estos análisis tan finos. Y bueno, invitamos a los demás asistentes si tienen más preguntas a hacerlas. Yo tengo una pregunta, Usama, y después de todo lo que has estudiado, todos estos artículos que nos presentaste, viendo todas estas diferencias sociales con diferentes ciudades, ¿podrías decir que hay suficiente evidencia o hay evidencia de hacia dónde deberíamos planear nuestras intervenciones de salud pública? ¿Es hacia la educación? ¿Es hacia el desarrollo estructural de las ciudades? Es decir, para poder reducir nuestras enfermedades crónicas, me gustaría saber si ustedes han propuesto en estos artículos algún tipo de intervención en donde las ciudades deberían estarse enfocando para reducir la carga de estas enfermedades. Pregunta muy interesante y muy grande, ¿no? O sea, aquí podríamos, podríamos hablar muchas horas de todo esto. Yo diría que para mí, personalmente, y lo que yo siempre intento con estos artículos, no es tanto promover un tipo específico de intervenciones y es más promover una manera de pensar sobre la enfermedad que nos lleve a saber que las causas de esa enfermedad no se encuentran en que los individuos tomen unas decisiones u otras, de hacer ejercicio, de no hacerlo, de comer o de no comer, sino que tiene que ver con las condiciones de vida donde vive esa gente, ¿no? Y que las diferencias en salud entre poblaciones tienen mucho que ver con lo que hacen, mucho menos que ver con lo que hace cada individuo y mucho más que ver con cómo se configuran estas ciudades, etc. Si logramos hacer ese cambio de pensamiento y empezamos a pensar que cuando se añade una nueva carretera en medio de una ciudad para ir de un lugar a otro, va a causar que haya más gente conduciendo, por lo tanto hay menos gente haciendo un transporte activo, hay más polución ambiental, hay menos gente yendo en bicicleta porque hay más autos, hay más accidentes de tránsito, hay gente que no puede permitirse ir en coche, tiene que sufrir más el tráfico y tener un viaje hacia su trabajo todavía más largo. Las consecuencias de añadir una carretera en medio de una ciudad tienen unas consecuencias en salud enormes, ¿no? Y lo que a mí me gustaría con esto es que viéramos que las ciudades, cuando toman esas decisiones, tienen que tener en cuenta las consecuencias en salud de esas decisiones y un paso más allá, las consecuencias en equidad en salud.
Porque al final quien más se va a ver afectado por esa nueva carretera va a ser la gente que ya era más vulnerable de un principio, con menores recursos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Si yo pudiera hacer una intervención, mi intervención sería que el Departamento de Urbanismo en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Panamá, en la ciudad de México, en Buenos Aires, el Departamento de Urbanismo o el Departamento de Obras Públicas o todos esos sitios tuvieran en cuenta que las decisiones que toman tienen unas consecuencias en salud enormes y que la mayoría de esas consecuencias en salud se velan en los departamentos de urbanismo, de trabajo, de inclusión social, etcétera, etcétera, y mucho menos en los departamentos de salud y sanidad, etcétera, desde donde se organiza toda la provisión de servicios de salud, que son muy importantes para aquel que los necesita, para aquel que está enfermo, pero para prevenir esas enfermedades en un futuro debemos de pensar más en hablar con urbanismo y demás que en hablar con salud. Muy interesante, Usama, y me puse a pensar también en este concepto de salud en todas las políticas y especialmente las políticas de planeación urbana, ¿no? Y el reto acá es integrar, bueno, cómo los planeadores urbanos se sientan en la mesa con los directores de salud para planear ciudades más saludables para todos, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante. Sí, y en algunos casos ese pensamiento puede ser activo, puede ser cómo hacemos que la ciudad sea más saludable, y en algunos casos casi tiene que ser como protector, que es como decir, bueno, antes de hacer esto que crees que va a tener un beneficio positivo para la ciudad, añadir el segundo piso del periférico en México. Todo ese tipo de cosas, añadir una autopista por en medio de una ciudad, bajarle la frecuencia a una línea de metro, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de decisiones, ojalá antes de tomarlas tuviéramos que hacer una evaluación de impacto en salud, que en realidad es digamos, el corolario metodológico de salud en todas las políticas. Sí, sí, sí. Excelente, Osama. Muchísimas gracias por esta rica discusión. Invitamos a todas las personas que por favor estén pendientes de las redes sociales del INCAP, porque vamos a traer a más temas, más expertos del estudio Salurbal. El estudio Salurbal es muy grande, cubre muchos aspectos, muchos temas, así que los invitamos a que sigan participando en estos webinars organizados por el INCAP y la Universidad de Drexel, para que se enteren de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y toda esta evidencia que puede servir para la toma de decisiones, no solo dentro del sistema de salud, sino también municipal, a nivel de planeación urbana, a nivel de desarrollo social. Es decir, es información muy rica la que se está produciendo que puede impactar muchos sectores que pueden ayudar a la población. Por allí se compartió en el chat de Q&A, se compartió el link del estudio Salurbal. Yo se los voy a dejar acá nuevamente para que lo visiten. Aquí también hay un resumen de las publicaciones, tanto científicas como otro tipo de publicaciones como Policy Briefs, que ustedes también pueden revisar y pueden descargar gratuitamente. Básicamente todas las publicaciones de Salurbal son de acceso público, los pueden bajar, y eso también es muy importante mencionarlo. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente por su asistencia. Gracias a ti, Usama, por tu tiempo, y estén pendientes, por favor, que estaremos publicando nuevamente más información sobre nuevos webinars muy pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fer, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Chao.